Filipenses capítulo 4, versículo 8. Sí, ustedes tienen esta parte bíblica, podemos leer Filipenses 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Hemos estado comentando que el apóstol Pablo habla acerca precisamente en relación a la manera en que nosotros tenemos que estar pensando, y cuál es nuestro pensamiento también es nuestro actuar. Definitivamente estamos en tiempos complicados, en tiempos difíciles. He escuchado a muchos hermanos hablar acerca de que muchas veces están en ansiedad, y eso a mí me preocupa, porque eso anteriormente no solía ser, ¿no? Yo recuerdo en años atrás que era muy difícil que un creyente estuviera en ansiedad, que un creyente estuviera en ese tipo de problemas. Al menos recordándolo yo, no recuerdo que alguien estuviese, o tal vez si alguno lo estaba, tal vez no lo omitía, es decir, no lo decía. Pero ese problema es un problema, a veces parece cotidiano, parece que ya está dentro de la escala, vamos a llamar sociocultural, en donde pobres de clase media, ricos, están padeciendo este problema acerca de la ansiedad. Y yo no sé, pero creo que hay hombres mejores expositores para dar este tema que yo, porque yo solamente me voy a dedicar a hablar acerca de la Biblia, y hay otros que pueden dominar esta materia mucho mejor que yo. Pero cuando menos déjeme decirle algo que creo que es importante. Cuando el apóstol Pablo habla acerca de esto, pásenle, qué bueno que están aquí, buenos días. Cuando el apóstol Pablo habla acerca de esto, acá hay más lugar, el apóstol Pablo habla de esto, es precisamente porque está tratando a veces de poder decirles a la iglesia que hay pensamientos que tenemos que reemplazar, porque esos pensamientos que nosotros tenemos nos llevan precisamente a estar en ansiedad. Es decir, cuando estamos continuamente pensando, sea un problema, sea una necesidad, sea que a lo mejor el novio rompió con la novia, o cualquier tipo de problema sentimental, ¿no? Ahí estamos nosotros con una ansiedad tremenda y con unos pensamientos de ese tamaño, que lo único que nos hacen a nosotros es estar afligidos, y es muchas veces estar desesperado, y de la ansiedad entrar precisamente a la depresión. Pero creo entonces la importancia de poder estar mirando a través de la Escritura que hay solución a esto, que hay solución precisamente a través de esto que nosotros hoy estamos considerando a la luz de la palabra de Dios. Y si tú estás en un problema semejante de ansiedad, yo te quiero decir cómo puedes, cuando menos quiero hablarte de 3 o 4 cosas para que tú puedas liberarte de la ansiedad. Si la ansiedad es el cúmulo de pensamientos que tú estás teniendo, que te están reprimiendo, que son completamente continuos, y que te hacen a ti pensar de una manera totalmente diferente, quiero llevarte a unas partes importantes. Lo primero, concéntrate en pensar en la bondad de Dios. Miren, cuánta gente que vive en ansiedad, si lo primero que estuviera haciendo era pensar en la bondad de Dios, no estaría en esta condición de ansiedad. La verdad es, muchos hemos dejado de pensar en lo bueno que es Dios alrededor de nosotros.
Porque cuando vienen esos pensamientos depresivos, nosotros, o de ansiedad, estamos pensando que Dios ya no está ahí. Estamos pensando, entonces, ¿dónde está Dios? ¿O dónde dejé a Dios? ¿Por qué? Porque eso viene a mí a afectarme emocionalmente, sentimentalmente, moralmente, me viene a afectar. Pero entonces la palabra de Dios nos tiene que ayudar a nosotros, y lo primero que tenemos que hacer es pensar en la bondad de Dios. Dios es bueno y quiere ayudarte a liberarte de la ansiedad, de la depresión. Digan amén. Dios es tan bueno que ha hecho ese plan, ese proyecto para que tú y yo no estemos padeciendo. Si mucha gente, hablando en Argentina, por ejemplo, se dice que allá en Argentina están tomando 2 antidepresivos al día. No sé si eso sea realmente correcto o sean más, pero la mayoría de la gente está padeciendo exactamente lo que llamamos hoy ansiedad o depresión, y están tomando sus pastillas para liberarse de eso. Hermanos, aquí está la mejor pastilla. Aquí está el mejor medicamento. Tienes que pensar en la bondad de Dios, de que Dios es bueno, de que Dios nunca te va a llevar a ti a acorralarte con ese tipo de pensamientos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Cambia, escúchame bien, cambia esos pensamientos que te están afectando y piensa en la bondad de Dios. ¿Amén o no amén? Eso nos va a ayudar a nosotros. No sé si usted ha tomado algún medicamento por algún problema, usted al rato ya se va a sentir bien, de acuerdo al trabajo que tiene el medicamento, no sé, a 1 hora o 2 horas, usted ya se va a sentir bien. Si le dolía la cabeza, usted se toma el medicamento y ya va a empezar a disminuir el dolor de cabeza. Ahora, cuando pensamos en la palabra de Dios, este medicamento, escuche, es infalible. Este medicamento no falla. Este medicamento, o esta forma de pensar nosotros en la bondad de Dios, nos va a ayudar a vivir bien, a estar tranquilos y a estar en paz. Dígame. ¿No creen ustedes que lo necesitamos? Repito, muchos cristianos están padeciendo, están en problemas muy fuertes. Puedo hablar de cualquier tipo. Hoy yo estoy pensando, ¿y dónde dejaron la bondad de Dios? ¿En dónde dejaron el hecho de poder tomar esta herramienta, el poder tomar este medicamento, si vamos a llamarlo espiritualmente, de que hoy no están totalmente bien, y muchos tienen que ir al médico o ir, no sé, a que le ayude, no sé, cualquier persona, a que le ayude, porque el problema está muy tremendo. ¿Cuántos de ustedes han sentido realmente ansiedad? Qué bueno que no. A la hermana, sí. Y ansiedad de tenerlo en los brazos. No, eso, sí, ¿verdad? Le vamos a tener que recomendar una psicóloga. Ok, bien, pero sí hemos sentido, y eso es algo, si alguien lo ha sentido, digo, yo no lo he sentido, pero me comentan que es un problema muy fuerte, es una situación anímica muy tremenda. Pero hermano, cuando tú pienses en la bondad de Dios, empezarás a ver las cosas totalmente diferentes. Estarás liberándote de ese problema de la depresión, de la ansiedad, para vivir momentos de tranquilidad y momentos de paz. Di amén. Dijo el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Ahora, esto es lo que la palabra de Dios nos dice, y esto es lo que tiene que funcionar en nosotros. Si hay muchas cosas que realmente están funcionando en otros, entonces esto tiene que funcionar también con nosotros. Dígame. Piensa en la bondad de Dios. Yo recuerdo que decía el salmista David, oiga, cuando él tenía y estaba enfrentando un problema, ¿de dónde vendrá mi socorro?
Y decía: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Oiga, ¿de qué manera poder sostenernos para poder caminar, para poder seguir y no dejarnos nosotros mover o enfermarnos por la ansiedad o por la depresión? Cuando nosotros estamos buscando estos elementos importantes de la palabra de Dios, entonces salimos adelante. Hay otro pasaje importante, de mucha bendición, que pudiéramos citar aquí. Alzaré mis ojos a los montes. Y dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Y qué decimos nosotros? ¿De dónde viene nuestro auxilio? No es de las montañas, no es de cualquier, hablando, algún elemento, que puedes tocar, que no tiene vida, sino que nuestro beneficio viene de parte de Dios. Tenemos que pensar todos hoy en esta mañana y cambiar nuestros pensamientos para pensar en la bondad de Dios. Que Dios está dispuesto a ayudarte, que Dios está dispuesto a sacarte del problema y de la circunstancia en la cual tú te encuentras. Por eso Proverbios, el capítulo 3 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Vean cómo muchas veces nuestros caminos están mal, los caminos que estamos tomando. No, hay muchos jóvenes que no, yo ya me dejó, no, pues era el amor de mi vida, y ya están pensando otras cosas, ¿no? O algún problema que está padeciendo el hermano o la hermana y le lleva hasta no dormir, padece insomnio y problemas semejantes que hacen que el problema sea más agudo. Cuando realmente nosotros tenemos la bondad de Dios en nosotros, tenemos que recurrir a la bondad de Dios. Dígame. Ahora, vamos a otra cosa, porque si no nos vamos a tener mucho ahí. Concéntrese en dar gracias a Dios. Oiga, concéntrate en dar gracias a Dios por lo que estás viviendo y dale la oportunidad para que Él obre. Como que esto a veces nosotros no lo entendemos, como que darle gracias a Dios si estoy viviendo momentos intensos, momentos de tristeza, momentos de dolor. ¿Cómo que darle gracias a Dios? Pero cuando alguien empieza a darle gracias a Dios, repito, también es un sinónimo de fe. Porque empezamos a liberar la palabra de Dios sobre nosotros y empezamos a mirar que las cosas empiezan a cambiar. Por eso, escúchame bien, cuando el Señor de alguna manera amonesta a sus discípulos cuando iban en la barca y la barca empezó a tener problemas, se levanta los vientos, se levanta la mar, se embravece, los discípulos están todos temerosos y entonces recurren al Señor que está ahí durmiendo en la popa. El Señor se levanta, reprende los vientos, calma la tempestad y les dice: hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Hermano, cuando tú empiezas, escúchame, a concentrarte en dar gracias a Dios, liberas esos actos de confianza que tú y yo debemos de tener. Dígame. Yo les dije hace algunos días, cómo el Señor dijo: Señor, te doy gracias. Aún todavía no estaba la multiplicación, pero le doy gracias. Esas gracias antecedidas hizo que se hubiese realmente multiplicado los panes y los peces. Esa acción de gracias antecedida, cuando vimos nosotros, dice que tenemos que darle gracias a Dios porque Él nos da la victoria. También son temas importantes que hemos considerado aquí. Pero ahora nosotros tenemos que estar dándole gracias a Dios por lo que vivimos y darle la oportunidad para que Él haga lo que tiene que hacer. ¿Qué quiere decir? No resuelves tu problema locamente.
No resuelvas tu problema como tú crees que debes de resolverlo, porque muchos nos equivocamos. Vamos a darle la oportunidad al Señor para que Él resuelva mi problema, para que Él pueda también quitar de mí la ansiedad, porque cuando yo le estoy dando gracias a Dios, no quiere decir que le estoy dando gracias porque tengo ansiedad. Le estoy dando gracias porque Él va a obrar en mí. No le estoy dando gracias porque estoy en depresión. Le estoy dando gracias porque Él va a quitar todas esas cosas de mi vida. Hace poquito yo estaba hablando con un pastor que pertenece al grupo de pastores amigos, y quedamos a tal hora y no llegó, y le llamé y le dije: oye, pastor, yo ya estoy aquí. Y me dice: discúlpame, porque un niño de la congregación de 12 años se quitó la vida. Ah, caray, eso me movió. Yo dije: ¿cómo un niño de 12 años se haya atrevido a quitarse la vida? Ya no le tuve tiempo para preguntar más, estaba apurado, estaba totalmente en actividad. Pero yo me pregunto, un niño de 12 años puede sentir ansiedad, puede sentir depresión y puede tomar caminos incorrectos. ¿Sí? ¿Sí o no? Ahora imagínate un adolescente, ahora imagínate un adulto. Quiere decir que nosotros, al estar dándole gracias a Dios, no le estamos dando gracias a Dios por lo que nos está pasando. Le estamos dando gracias a Dios porque Él nos va a liberar de la depresión, nos va a liberar de la ansiedad y nos va a ayudar a nosotros estar en una posición con un corazón limpio, con un corazón tranquilo, lleno de su presencia. ¿Amén o no amén? Miren, hermanos, tenemos muchos ejemplos en la Biblia, muchos casos de hombres que tuvieron que refugiarse en la presencia de Dios. Ahí tenemos el caso que yo hablaba, a Jacob. Jacob sabía que estaba en grandes problemas, porque su hermano venía con el deseo de matarlo. Eso no es fácil. Cuando alguien, no solamente un familiar, o cuando alguien te está buscando por X o situación, hermanos, hace que la persona se sienta totalmente desequilibrado, se sienta mal y no sabe cómo actuar. Pero este hombre llamado Jacob se metió a estar en la presencia de Dios, y en la presencia de Dios él tuvo éxito. ¿Él tuvo qué? Porque dejó que Dios trabajara en él. Ahora, escúchame por qué Dios trabajó en él. Porque le dijo: ¿cuál es tu nombre? No, mi nombre es Jacob, que quiere decir usurpador, mentiroso, tramposo. Ya no te llamarás más Jacob, ahora tu nombre será Israel, porque has peleado con Dios y has vencido. ¿Me entiende o no? ¿Quién trabajó en él? La presencia de Dios, Dios mismo. Y le dice: ahora levántate, tu hermano viene en camino, tu hermano viene con odio, con resentimiento. Pero la presencia misma de Dios estaba trabajando en él y también en su hermano, de tal manera que cuando ellos se encuentran, ya conocen la historia, ellos se abrazan. Dios puede cambiar tu circunstancia, Dios puede cambiar tu problema, Dios puede cambiar tu necesidad, si tan solo permites que Él trabaje en ti. El canto que Dios me permitió componer es decir: Dios obra en mí lo que nunca he soñado. Y yo quiero decirte, hermano, hermana, que si en este momento Dios nos dijera: a ver, déjame decirte lo que yo hubiese hecho contigo si tan solo te hubieses dejado mover o trabajar por mí, ¿saben? Estaríamos nosotros asombrados, perplejos de cómo Dios hubiese podido ahora tener nuestra vida, manejar nuestra vida, si hubiésemos permitido que Él obrara en nosotros. Hoy muchos estamos no contentos con lo que hemos logrado. Hoy muchos no estamos contentos con lo que está pasando. Y por eso es ese tipo de problemas de la ansiedad. Es que no estoy de acuerdo como es mi hijo, es que no estoy de acuerdo en eso, es que no estoy de acuerdo con el trabajo, es que no estoy de acuerdo con esto y con aquello. Y la gente entra en depresión. Y la gente entra en ansiedad. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Dejar que Dios esté obrando en su vida. Dígame. Denle un aplauso al Señor, por favor.
Él es capaz de cambiar todas las cosas. Si lo hizo en el Antiguo Testamento, lo hizo en el Nuevo Testamento, entonces tenemos que hacerlo. Pero ¿qué dice entonces Filipenses? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay digno de alabanza, en esto pensad. Vamos pues a desechar todos los malos pensamientos, aquello que nos aflige, el terror que muchas veces viene también a nosotros. Esto fue lo que le sucedió ¿a quién? ¿A quién? A Job. Job dice: porque todo lo que yo temí es lo que me ha acontecido. Aquellos pensamientos que no son correctos. ¿Cuántas le damos una entrada a veces al malo y le cerramos la puerta a Dios? No, vamos a cerrarle la puerta al malo y dejar que Dios esté obrando en nosotros. Para eso, entonces tenemos nosotros que empezar a disciplinar nuestra mente. No todo pensamiento que viene a ti, hermano, es de Dios. Esos pensamientos que te quitan la paz, esos pensamientos que te hacen simbrarte, esos pensamientos que hacen que tú pierdas la fe o la confianza, esos pensamientos que no son nada bueno, tienes que cancelarlos para darle oportunidad a los buenos pensamientos. Estos pensamientos de los cuales está hablando el apóstol Pablo. En esto tenemos que pensar. Dígame. Entonces vienen tiempos, hermanos, en donde la maldad se ha multiplicado. La violencia. Miren, platicaba yo con el presidente municipal y me dice: pastor, la delincuencia la habíamos detenido, pero ya no hemos podido. Ya ha entrado a la ciudad de Pachuca y no sé qué tiempos vamos a vivir. Fíjate lo que me dijo el presidente. ¿Me está escuchando? Usted ha visto que cuando entra la delincuencia hay que secuestros, hay muertes, hay esto, hay aquello, hay extorsiones, hay esto y todo esto. Esto es lo que está manejando ahorita la autoridad, y la autoridad está temerosa. Dice: ya no hemos podido detenerlos. ¿Sabe qué, hermano? Nosotros sabemos que nuestro Dios es todopoderoso, y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Estos pensamientos nos pueden afligir desde ya. Si nosotros decimos: ay, ¿ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué? Y estamos nosotros tornándonos los dedos por la seguridad, porque se salió, porque fue a la calle y no llega, y nosotros estaríamos en zozobra. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Si Dios es contra nosotros, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dígame. En estos tiempos difíciles debes de contar con la ayuda de Dios, con la presencia de Dios. En estos tiempos tremendos donde el pecado se sigue multiplicando, la bondad de Dios se multiplica aún más que el pecado. Y tú y yo somos llamados para poder ser bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando tú haces estos cambios, ¿sabes qué va a haber? Tu vida va a estar bendecida. Tu vida va a estar llena de tranquilidad. Digan amén. Tu vida va a tener realmente tus sueños, tus objetivos, todo aquello que tú habías deseado con Dios se va a cumplir. ¿Por qué? Porque tú estás totalmente dependiendo de Dios. Por eso es que tenemos que hacerlo. Ahora, los pensamientos que aceptamos debemos de hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios. No debemos aceptar pensamientos negativos. Marcos 2, 6 al 8, miren lo que dice. Marcos capítulo 2, versículos 6 al 8. A ver si alguien lo tiene, por favor. Marcos capítulo 2, versículos 6 al 8. ¿Sí? Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿No que habla este así? Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo luego Jesús el espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí,
Es decir, Jesús empieza a observar que los pensamientos de ellos no estaban dentro de la voluntad de Dios. Y esos pensamientos son aquellos que nos levantan, nos hacen levantarnos mal, en un mal estado. Es por eso que muchas veces hay fracturas, hay divisiones. Por eso. Porque los pensamientos que nosotros estamos dando entrada no son pensamientos de acuerdo a la voluntad de Dios. Son pensamientos que yo estoy generando por mí mismo. Y nosotros tenemos que tener en claro por qué estaban generando ahí malos pensamientos. ¿Quiénes eran? Los escribas, los cuales decían dentro de sí, escúchelo por favor, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Porque lo que les movió el tapete a ellos es que Jesús estaba perdonando los pecados. Y ellos decían que el único que puede perdonar pecados es Dios. ¿Y saben qué? Estaban totalmente seguros, pero Cristo es Dios. ¿Amén o no amén? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban o que pensaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Hay cosas que tú puedes pensar que no son correctas. ¿Cuántas veces han venido a lo mejor algún familiar diciéndote: me siento solo? Ese es un pensamiento, pero dentro de la Biblia no estamos solos. ¿Sí me entienden o no? Me siento triste. Bueno, ese es un pensar tuyo. Pero si nosotros nos vamos a la Biblia, entonces podemos desechar ese mal pensamiento y colocar estos pensamientos que nos van a traer a nosotros bendición, que nos van a traer la gracia de Dios sobre nosotros. Y no volvernos negativos, porque eso hace que nos volvamos negativos. Vamos al 2, 16 y 17. Marcos 2, 16 y 17. Miren lo que dice. Padre, ahora ni uno. Marcos 2, 16 y 17. Fabis, por favor, si me... Ahora, ¿está usted entendiendo que Jesús en sus ideas, escúcheme bien, de ellos los tiene que reprimir y les dice por qué están pensando de esa manera? Porque ellos pusieron el grito al cielo porque Jesús comía con publicanos y pecadores. ¿Y sabe cuál es la idea siempre de un religioso, de alguien que se cree muy santo? Es que tú no debes de convivir, Jesús, no debes de convivir con publicanos ni con pecadores. Y Jesús les tiene que decir, porque, escuchen bien, el enfermo tiene necesidad de médico. Digan amén. Y yo no he venido a los justos, sino a los pecadores. Vean, hermanos, cómo necesitamos nosotros dejar que nuestros pensamientos que no son de Dios, hay que desecharlos y colocar pensamientos que sean correctos. Si tú estás viviendo, como dije, depresión, estás viviendo ansiedad y cualquier otro tipo de problema, empieza a cambiar eso. Cámbiale de canal. Cámbiale de canal, hermano, porque estás en un canal que te está afligiendo y que te está llevando a la desesperación, y que a lo mejor estás diciendo: no, aquí nadie me entiende, yo me voy de mi casa. Estás pensando muchas cosas incorrectas. Tenemos que pensar de acuerdo a la voluntad de Dios. Fabi, si por ahí me puedes ayudar, ya voy a agarrar Lucas 10, 31 al 42, y ahí termino. Lucas 10, versículo 39 al 42.
Marta, Marta. ¿Cuántas Martas hay aquí? A ver, ¿cuántas Martas hay? Turbadas y afanadas están con muchas cosas. Miren, esto el Señor lo tuvo que aclarar, porque María, una vez que llegó Jesús, estaba a los pies del Señor. María se estaba deleitando con todo lo que Jesús hablaba. Era el momento más importante para ella en el crecimiento de su vida, en las decisiones que tomó. Dijo: yo me deleito con Jesús. Lo que para su hermana pareció incorrecto. Y cuando ella se levanta toda abrumada, viene y le dice a Jesús: oye, Jesús, mira, aquí tienes a mi hermana sentadota. Ay, disculpen la palabra. Estás aquí sentada, mira nada más, Señor, mira aquí. Y mira, yo acá, apurada en el quehacer y todo esto. Y mira, Señor. ¿Y qué le dice el Señor? Escuchen, ella creyó que el Señor le iba a decir: sí, tiene razón. A ver, María, levántate y vele a ayudar. Hermanos, el Señor siempre va a aclarar que nuestros pensamientos muchas veces no son correctos. Trabajo dejando a Dios no es correcto. ¿Me entiende o no? Un noviazgo que te aparta de Dios no es de Dios. Digan ahí. ¿Sí o no es cierto? Esto es cierto, esto es verdadero. Pero yo lo convierto. Bueno, es que no eres el Espíritu Santo, lo único que convierte es el Espíritu de Dios. Pero hermanos, he aquí cómo nosotros tenemos que estar pensando correctamente. El Señor le dijo: Marta, turbada y afanada estás con muchas cosas, pero María, tu hermana, ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Vean la diferencia de pensamientos, como la otra se enojó y la otra estaba bien tranquila, bien llena de paz, disfrutando de la presencia de Dios. ¿Cómo estás tú, hermano? ¿Por qué te enojas tan fácil? ¿Por qué te molestas? ¿Por qué empiezas tú a cavilar pensando: no, es que yo veo acá, yo veo allá, yo creo que esto, yo creo que aquello? Es porque estamos dejando que nuestra mente esté cometiendo errores. Es que ¿por qué pasó esto y que por qué pasó aquello? Hermanos, nuestra vida debe estar en la voluntad de Dios y por lo tanto nosotros debemos vivir confiados en lo que dice la Escritura. Y te voy a terminar leyendo diciendo, escucha, Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y añade: he aquí que todos los que se levantan contra ti serán avergonzados y serán como nada. Dígame, denle un aplauso, hermano, por favor. Entonces, como conclusión, si usted está viviendo en un momento de ansiedad, le digo, este es el lugar para que usted salga de la ansiedad y de la depresión y empiece a buscar a Dios. Las cosas van a ser cambiadas, las cosas van a ser distintas. Quien ha estado en la presencia de Dios nunca ha salido maltrecho, siempre ha salido bendecido. Y una vez que tú eres bendecido, podrás bendecir también a otros y a otras. Hermanos, inviten a otros. ¿Cuánta gente que está viviendo en situaciones muy complicadas? Puede ser tu vecino, puede ser tu amigo, puede ser tu compañero de trabajo, no sé quién, pero la mayoría de la gente hoy está viviendo situaciones complicadas. Vamos a invitarlos para que vengan a la reunión. Vamos a invitarlos para que vengan a la presencia de Dios. Hermanos, allá en Teviapulco, digo, gracias por los que me acompañaron. Sé que algunos no pudieron porque tuvimos problemas en la renta de la unidad para ir el día de ayer, pero los que fueron se dieron cuenta, había gente nueva. Se están convirtiendo los doctores, se están convirtiendo profesionistas allá, y digo, gracias a Dios, porque eso es lo que hace Dios.
Y miren, son eminentes en lo que están haciendo, pero saben que necesitan de Dios. Tú y yo necesitamos de Dios. Es el tiempo en que tenemos que tomarnos de Dios para que podamos vivir tiempos de paz, tiempos de refrigerio en la presencia de Dios. Y te quiero invitar para que tú le digas al hermano y hermana: vive en la presencia de Dios. Busca a Dios. ¿Sí? Bien. Entre tanto, le voy a invitar para que se ponga de pie, por favor. Cierre sus ojos un momento. Si alguien está padeciendo, levante su mano. Yo quiero orar por usted. Señor, en esta tarde queremos orar por todos mis hermanos y hermanas. Es posible que algunos estén viviendo, Señor, en ansiedad o depresión, pero nosotros tenemos el recurso de tu palabra. Solo tú eres suficiente. Solo tú eres poderoso para ayudarnos, para hacernos libres, Señor, de este tipo de problemas. Si algo estamos, Señor, pensando nosotros y son pensamientos que nos están, Señor, llevando a esto, queremos pensar ahora correctamente y pensar como tú realmente quieres que pensemos. Yo sé que tú estás aquí, Señor, y te pido por todos mis hermanos y hermanas. Te pido por los niños, por los adolescentes, por los jóvenes. Te pido por todos y cada uno de ellos para que sean bendecidos. Gracias, Señor, porque hoy podemos estar nosotros diciéndote: y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Levanta tus manos y adora. Solo puedo darte ahora mi canción para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti, dígalo, para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.
Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.